El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. El mundo del cómic y la animación encuentran en Japón uno de los lugares donde se han desarrollado muchas obras de éxito. El país del llamado Sol Naciente es toda una potencia cultural con influencia en todo el planeta, y varias de sus series de manga y anime se convirtieron en todo un fenómeno en diversos países. Ahora bien, nos preguntamos qué huellas del cristianismo podemos encontrar en estas expresiones artísticas desde Japón. Es el momento en el que damos la bienvenida a Mateus Rodríguez, que ya está con nosotros. Adelante. Hola, un saludo, muchas gracias. Como bien decías, Fernando, el manga y el anime han trascendido las fronteras japonesas, atrayendo a toda una legión de fans que incluso han desarrollado una verdadera subcultura conocida como otaku, que también abarca videojuegos y se manifiesta, por ejemplo, en el cosplay, que consiste en vestirse como los personajes de estas series de los videojuegos. Hoy en día la cultura asiática podemos decir que encuentra una gran acogida más allá del arte audiovisual, porque también la música y, como no, la culinaria están presentes en nuestro día a día aquí del otro lado del mundo, ¿no? Pero de la misma manera, todos estos elementos nos llegan desde Japón, como también allí ellos han asimilado muchos elementos de nuestra tradición occidental. En lo que se refiere al cristianismo, Japón es un país donde los cristianos son una pequeña minoría. Según datos de principios de la década de 2020, los seguidores de Jesucristo en sus diferentes ramas apenas superan el millón de personas en Japón, lo que es lo mismo en torno al 1% de la población total. Los primeros cristianos en llegar a las islas japonesas lo hicieron en el siglo XVI, pero luego hubo mucha persecución, masacres que llevaron a la práctica desaparición del cristianismo en Japón. Y no fue hasta el siglo XIX cuando empezó a haber cierta libertad religiosa, que incluso atrajo la llegada de misioneros, especialmente en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, recordando que después de la Guerra Mundial Estados Unidos tuvo ahí un papel como una especie de tutor de Japón, ¿no? Y pudo ahí también ejercer mucha influencia sobre Japón. Y es interesante que, a pesar de ser una minoría, ciertas tradiciones con raíces cristianas han calado en la sociedad japonesa, y muchas personas han adoptado algunas costumbres desde una perspectiva más bien cultural y no tan espiritual, ¿no? Como celebrar la Navidad o también en la celebración de las bodas. Y es que, de hecho, gran parte de las ceremonias nupciales en Japón se hacen como en este lado del mundo, ¿no? En vez de seguir su rito tradicional, ves las bodas allí, muchas son como aquí, ¿no? La novia vestida de blanco, el novio con un smoking o con un traje, y todo muy parecido a como es una boda occidental cristiana, ¿no? Y esto, claro, se refleja también en la producción artística, y es posible encontrar estos elementos más culturales en el manga y también en el anime. Y, como no, también hay series que están ambientadas más allá de las tierras japonesas y que reflejan algunos aspectos del cristianismo, como pueden ser escenas o secuencias donde aparecen iglesias, ¿no? Y claro, también podemos encontrar algunas producciones donde las huellas del cristianismo van más allá de ese aspecto cultural e incluso se introducen como algunos elementos importantes de suyo. Sin duda, la influencia del cristianismo a un nivel cultural también se puede observar en Japón, pero en el aspecto de los elementos más, digamos, internos de la fe cristiana, ¿qué podemos encontrar en las producciones de manga y anime? Pues creo que hay un caso muy emblemático que podemos analizar y que igual puede servir de ejemplo, y es una serie denominada Neon Genesis Evangelion. Es una serie muy conocida, especialmente en ese mundo otaku del que hablaba antes, muy respetada, que se estrenó a mediados de los 90 y cuenta con una sola temporada y un par de películas que amplían la historia, y que está llena de referencias a elementos bíblicos, empezando por el propio nombre de la serie, ¿no? Y es que, como he mencionado, la serie se llama Neon Genesis Evangelion, que es ahí la palabra evangelio, pero claro, de ningún modo la serie busca representar la historia de Jesús. Es una historia que se sitúa a principios del siglo XXI en una Tokio futurista que, tras un cataclismo, ha sido blanco de los ataques de unos seres llamados ángeles, ¿no? Ahí ya vemos un primer elemento. Y para defender el planeta de nuevos ataques de estos ángeles,
hay un proyecto secreto que desarrolla unos gigantescos robots biomecánicos denominados Evangelion, o como dice su abreviatura, son los EVA. Y a lo largo de la serie, y aquí dejo un spoiler, una alerta por si alguien quería descubrir su contenido viendo la serie, descubrimos que el primer ángel que encuentran lo denominan Adán, y hay otro ángel que lo tienen atrapado y lo tienen en una cruz, lo tienen crucificado, ¿no? Y hay más elementos inspirados en el cristianismo, como por ejemplo hay una mención de que tienen por ahí los manuscritos del Mar Muerto, o también está presente en la serie la mítica lanza de Longinus, que según la tradición sería la lanza con la que el soldado clavó el costado de Jesucristo mientras estaba en la cruz, ¿no? Pero más allá de estos y otros aspectos, la narrativa de la serie no está precisamente inspirada en la Biblia, pero sí que aborda diferentes temas que también encontramos en las escrituras sagradas de los cristianos. Y es que Neon Genesis Evangelion tiene una fuerte carga emocional, principalmente en diferentes monólogos introspectivos de su protagonista, donde se abordan cuestiones existenciales para las que sin duda encontramos muchas respuestas en la Biblia, porque la Biblia trata de eso, ¿no? De nuestra existencia y del sentido de la vida y del sentido del futuro y de qué pasa con nuestras relaciones. Pues todo ello lo encontramos en la serie y, como no, en la palabra de Dios. Del famoso ¿de dónde vengo, a dónde voy, qué hago yo en esta vida? Eso es. Si hablamos de Evangelio, tenemos que hablar de Jesucristo, y curiosamente encontramos en uno de los personajes más famosos de la animación japonesa algunos aspectos que, salvando las distancias, recuerdan a Jesús. Hablamos nada más y nada menos que de Dragon Ball, también conocido como Bola de Dragón, y concretamente de su protagonista, Son Goku. ¿De qué manera se le ha relacionado con Jesucristo? Lo cierto es que Son Goku, el personaje del protagonista de las series de Dragon Ball, no pretende ser Jesucristo, pero de una manera burlesca muchos han visto algo parecido. Incluso encontramos en internet algunas personas que lo utilizan para de alguna manera infravalorar al Mesías de los cristianos. Más bien Goku recuerda a otro personaje de ficción, a Superman, y es que también se conecta Superman con la figura mesiánica, y al igual que él, Goku también llega a la Tierra desde otro moribundo planeta enviado por sus padres, criado y entrenado en sus poderes sobrehumanos, pero tratando de ser lo más discreto posible, ¿no? Yo particularmente veo aquí una parodia más con la figura de Superman. Y lo que pasa en la historia de Dragon Ball es que luego vemos cómo Goku crece, se convierte en un adulto, y en la secuencia de la secuela de Dragon Ball, que es Dragon Ball Z, él ya es un hombre hecho y derecho, casado con hijos, y se enfrenta junto a sus amigos, sigue enfrentando junto a sus amigos a los terribles villanos que lo que hacen es traer muertes masivas, destrucción, incluso se destruyen planetas, ¿no? Y aquí es donde encontramos el aspecto que algunos utilizan para burlarse de Jesucristo utilizando a Goku, y es que Goku muere para salvar a la humanidad. Pero es que la cosa no acaba ahí. La serie se llama Dragon Ball precisamente porque existen unas esferas que, si se reúnen, permiten invocar a un dragón que concede deseos. ¿Y qué es lo que piden los amigos de Goku cuando reúnen las bolas e invocan al dragón? Pedir que Goku vuelva a la vida, así como vuelvan a la vida a personas inocentes asesinadas por los villanos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Goku de alguna manera muere y resucita por el bien de la humanidad, ¿no? Y precisamente muchos de forma burlesca, como si Son Goku fuera en realidad San Goku, como que aprovechan esto para menospreciar la figura de Jesús, tratándolo como alguien que no existió y que no sería más que otro personaje de ficción, como también lo es Goku y tantos otros personajes en los que se identifica hacia un salvador que se sacrifica por la gente, ¿no? Es una crítica que al final no es ninguna novedad para los cristianos, que a lo mejor nos puede llevar a pensar que quizás el autor de Dragon Ball, Akira Toriyama, pudo haberse inspirado en el relato del Evangelio, pero bueno, eso no lo sé particularmente, pero sea como fuere, lo importante es siempre recordar que aunque la humanidad trata de proyectar su deseo de salvación en personajes creados según su criterio, sabemos que sí que hay un héroe real que nos libra de todo mal y que nos promete un futuro libre de todo ese mal. Hoy en Huellas nos hemos acercado al mundo fascinante del manga y el anime. ¿Con qué nos podemos quedar? Pues diría que el cristianismo tuvo una influencia en la cultura japonesa. No es algo sorprendente, dado que
En parte esa influencia llegó a través del impacto que la cultura occidental, especialmente la estadounidense, ha tenido en todo el mundo, hasta el punto de que en diversas culturas, no solamente la japonesa, se celebra la Navidad, curiosamente sin recordar a su protagonista, ¿no? Y el significado que es el nacimiento del verdadero Salvador, que es Jesús, ¿no? Y en ese mismo aspecto de la influencia, pienso en todo el impacto de la cultura japonesa en el mundo y cómo el arte también es un medio por el que transmitir valores y reflexiones, ¿no? Y es algo intrínseco del cristianismo anunciar el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús, porque el propio Jesús lo ordenó así a sus seguidores, ¿no? Y qué mejor manera que los cristianos también se esfuercen por dejar una huella de su fe en las más distintas expresiones del arte, y precisamente de eso se trata este programa, ¿no? De identificar las huellas del cristianismo en el arte y de su impacto en las personas. Muchas gracias, Mateus Rodríguez, por estar con nosotros en este episodio de Huellas. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Puedes contactar con nosotros a info@radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65. Este programa ha sido copatrocinado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.